Ahora sí, como recordarán, muy buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos a la sesión del día hoy, 21 de mayo del 2020. Como recordarán, en la sesión anterior estuvimos viendo, entre otros temas, cuáles son las prohibiciones, cuáles son los elementos sobre los cuales el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, te niega o te impide el registro de alguna marca. Platicábamos de que hay muchísimos elementos, todos estos que platicamos. Algunos bastante obvios, otros tal vez no tanto. Algunos de los más importantes tienen que ver sobre todo con el hecho de que no puede registrar marcas de cosas que ya existen a pesar de que no están registradas como marca, como el tema de personajes, nombres de obras literarias y otros elementos similares. Asimismo, elementos como los que veíamos respecto a cuestiones de uso común, como elementos comunes sin nada distintivo, letras o números con absolutamente nada que los distinga, o nombres del propio negocio, nombres técnicos que le impidan a otra persona utilizar ese nombre técnico para su negocio. El caso que vemos de un spa que se llame spa, pues no se podría registrar como marca, o carnicería, la carnicería, pues tampoco. Algunos otros como las palabras altisonantes o las groserías, maldiciones tampoco se permiten. Y los demás que comentamos respecto a escudos, banderas, monedas, medallas, denominaciones geográficas, nombres de personas y demás. Dentro de las prohibiciones, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, continuamos entonces. Al final de la clase, la última ocasión que estuvimos reunidos, platicamos también respecto a las solicitudes de registro. Decíamos, hay dos tipos de formas de hacer la solicitud. Una es en línea y la otra es de forma presencial. Me parece que no les alcancé a concretar cuál es el proceso para hacerlo de manera presencial. Cuando tú quieres registrar una marca y necesitas hacerlo así por diferentes motivos, ya sea que requieras algún acuse físico o que quieras hacer el proceso con una persona, lo puedes hacer de manera presencial. ¿Cómo se hace? Si tú vives aquí en Ciudad Victoria, por ejemplo, lo que sucede es que tienes que descargar primero el formato del INPI, el formato que ya platicábamos la vez pasada, el INPI-00-001, A o B, dependiendo del tipo de signo que quieras registrar. Lo llenas a mano o en máquina de escribir o a computadora y lo imprimes y lo tienes que llevar con un representante del INPI. Ese representante va específicamente a, en este caso, a la dependencia de la Secretaría de Economía Federal que se ubica aquí en Ciudad Victoria. No viene o no está de forma permanente en esa oficina, sino que solamente viene una vez al mes. Entonces, si tú quieres hacer el proceso de registro de marca, tendrías que esperarte hasta que venga gente del INPI aquí a Victoria para que tú les entregues tu solicitud. Esa es una opción. Otra opción, igual con la forma presencial, es ir a Monterrey. Ahí dentro de las oficinas de Sintermex se ubica la oficina regional noreste, en este caso del INPI. Ahí puedes ir, ellos en ese caso sí están de forma permanente, obviamente considerando que ahorita estamos en esta contingencia, pues no va a haber gente, pero cuando es un periodo normal, pues ahí están de forma permanente. Y una tercera opción de forma presencial también es ir directamente a las oficinas centrales del INPI, que es en la Ciudad de México. La forma en la que yo les recomendaría que hicieran este proceso es no presencial. Yo les recomiendo más que lo hagan de forma digital, porque número uno, se evitan dar vueltas, y número dos, es muchísimo más rápido y más sencillo que hacerlo de forma presencial. Para hacerlo de forma digital, simplemente entran a la página del INPI y de ahí directamente los va a mandar a marca en línea, donde harán todo el proceso de registro. Todo esto es precisamente con los pasos que comentábamos el día de ayer, con estos elementos que ya platicábamos que tiene la solicitud. Algunos son bastante sencillos, como los datos personales, de contacto y demás.
Algunos un poquito más complejos, como el tema de la clase, o si se ha utilizado o no la marca, y algunos que tienen por ahí un truco, o que si no sabes cómo es que se llena, te vas a equivocar muy probablemente, como estos elementos que tenemos en pantalla en este momento, que platicábamos, se utilizan para diferentes momentos. Si tú tienes una solicitud de marca mixta, vas a utilizar algunos de ellos. En este caso, el de denominación y el espacio para pegarte el logotipo. Pero si solamente es nominativa, pues solamente utilizas uno de ellos. Decíamos que el proceso general para el registro de la marca se conforma de estos 8 pasos. Desde que tienes tu idea, encuentras la clasificación de NIS a la que pertenece, buscas su factibilidad, ya sea de la manera nominativa por búsqueda fonética e incluso de la parte figurativa por ese tipo de búsqueda. Después llenas la solicitud de marca en línea o en presencial, paga los derechos. Para pagar te van a dar una ficha de pago, ya sea que lo hagas en proceso en línea o que lo hagas en presencial, en otros casos te lo dan, pasas a un banco, pagas y después haces la presentación formal de la solicitud, cualquiera de las dos formas. Después es darle seguimiento, porque como ya les comenté en clases pasadas, no se otorga de forma inmediata o se niega de forma inmediata, sino que pasa por un proceso de alrededor de 6 meses en lo que te responden si sí se aprueba o si te la niegan. Una vez que pasa ese proceso de 6 meses, si te dicen que sí, te darán tu título de registro de marca. Si te dicen que no, pues te avisarán, te dirán por qué y pues no se podrá registrar. En esos casos tú podrás apelar la decisión y con la ayuda de algún abogado, algún experto, rellenar ciertos formatos en los cuales comentas por qué piensas que la decisión que tomó el INPI fue equivocada. En ocasiones sucede que revierten la decisión, aunque en la mayoría de los casos pues no va a proceder esa apelación. A Medellín y Randall se les fue la luz. Ok, gracias por avisar, Guillermo. Ok, vamos a continuar entonces. Una vez que ya tenemos estos elementos, este contexto de qué son las marcas, cómo se conforman y demás, vamos a adentrarnos ahora sí de lleno a lo que son las franquicias. Tomando esto en consideración, ya estuvimos platicando desde el principio de la materia algunos elementos como el concepto general de franquicias, cómo se conforma este concepto y demás. A Cintia también, a Karen también se les fue la luz. Ok, gracias por avisar. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con aspectos más específicos sobre este tipo de modelos de negocios. Lo primero que vamos a ver son algunas características básicas sobre las franquicias. ¿Cuáles son los principales elementos con los que debe contar este tipo de modelo de negocios? Pero antes de eso vamos a platicar un poquito los antecedentes de las franquicias en el mundo. Corría el año de 1850, cuando una empresa denominada Singer, no sé si algunos de ustedes conozcan esta marca, probablemente en casa de sus papás o de sus abuelitas o de alguna de sus tías, hay alguna máquina de coser marca Singer. Esta es una marca que existe desde hace 200 años aproximadamente. Y como les comentaba, su principal producto tiene que ver con máquinas de coser. En esa década de los 50, en el siglo XIX, en los años 1800, se encontraba una situación en la cual la empresa quería tratar de crecer más. Ya estaba teniendo muy buenas ventas porque era de las primeras máquinas de coser en el mundo y en Estados Unidos era, de hecho, la principal. Entonces, casi todo el mundo, todas las personas en Estados Unidos, todas las familias, querían o tenían una máquina de coser Singer. Pero la empresa quería expandirse cada vez más. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? Como la mayoría de las personas tenían una máquina de coser, lo que seguía con el proceso es que eventualmente requirieran alguna reparación o algún tipo de mantenimiento para esa máquina.
ese tipo de mantenimiento era muy especializado, solamente los propios personas de la empresa podían brindar ese mantenimiento o esa reparación. Pero pues obviamente la empresa no tenía presencia en todas las ciudades del país o todos los estados del país. Entonces lo que se les ocurrió fue que en lugar de poner ellos mismos sus propias sucursales en diferentes lugares de la Unión Americana, iban a lanzar una convocatoria para aquellos que quisieran tener la capacidad de arreglar máquinas de coser Singer, asistieran a una capacitación. Eso sucedió y posterior a la capacitación lo que sucedió es que les ofrecieron a esas personas que capacitaron, a esos mecánicos de máquinas de coser, la posibilidad de adquirir un modelo en el cual les daban la autorización de utilizar la marca Singer en sus negocios, en sus talleres de reparación, y además les iban a estar dotando constantemente de refacciones que podían utilizar, refacciones originales, a cambio por ahí de un costo mensual. A estas personas les pareció excelente y entonces se empezaron a expandir de esa manera. En lugar de que Singer pusiera sucursales para la reparación de sus artículos en todo Estados Unidos, lo que hizo fue venderle a mecánicos o a técnicos que arreglaban máquinas de coser la metodología para arreglar esas máquinas de coser y las refacciones para poder realizar estas reparaciones. Entonces, de esta manera es como iniciaba este modelo de negocio. Si se fijan, es muy similar a lo que conocemos actualmente como franquicia. Un modelo en el cual tú le das a alguien más la posibilidad de hacer uso, uno, de tu marca y dos, de tus procesos o de tu metodología, tu know-how en general. A partir de esa capacitación, ellos tenían entonces ese know-how con el cual podían trabajar. Así empezaron no solamente Singer, sino algunas otras empresas. Una de ellas, ya entrando en los 1900, es Howard Johnson. Para los que no conozcan esta empresa, era me parece que todavía existen algunos, una cadena de hoteles en Estados Unidos. En este caso, ellos tenían ciertas particularidades sobre la forma en que estaban construidos sus hoteles y también sobre el hecho de que cada uno de ellos contaba con restaurantes con ciertas características. Antes de que existiera todo este concepto de uniformidad, Howard Johnson inició con este proceso. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos estaban en el negocio de los hoteles y abrían una nueva sucursal, ellos sí abrían varias sucursales, lo que sucedía era que el dueño quería que todos los hoteles fueran exactamente iguales. Cada vez que abrían una nueva sucursal en otra ciudad o en otro estado, quería que fuera exactamente igual que el anterior, en el sentido de mismo tamaño de terreno, misma fachada de los hoteles, misma decoración de los cuartos, mismos tamaños, mismas opciones de configuración del cuarto y demás. Además, obviamente, de los elementos como que el servicio tenía que ser muy similar. Conforme esta uniformidad fue creciendo, también lo que fue creciendo fue el éxito que tenía esta cadena hotelera. A tal grado que la empresa, el dueño, llegó a tener más de 150 hoteles en Estados Unidos. Sin embargo, podía crecer aún más. La forma en que se decidió por crecer fue precisamente a través de venderle a terceros la opción de utilizar el nombre de su marca a cambio de ciertas regalías, a cambio de que le pagaran a él periódicamente una cuota. Entonces, personas que no eran el dueño de Howard Johnson podían construir sus propios hoteles con esta marca. Y como la gente ya conocía la marca y ya sabían que era una empresa de calidad, pues iban a ese hotel sin pensarlo. Fue creciendo bastante, a final de cuentas llegó a tener ya junto con los franquicias más de 450 localizaciones en Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo, que para ese entonces y todavía en la actualidad es muchísimo. Algunos años más tarde, otras empresas empezaron a copiar este modelo. Una de ellas fue Holiday Inn,
donde precisamente lo que trató de hacer en el mismo ramo hotelero es crear el mismo concepto en diferentes ciudades. Sin embargo, Holiday Inn en este caso inició con pocas unidades, mientras Howard Johnson ya era un monstruo en este tipo de industria. Holiday Inn iba iniciando, pero eso le bastó con la calidad que ofrecía y con la uniformidad que ya tenía con pocas sucursales para que empresarios se empezaran a interesar en invertir en la empresa. Así entonces también empezó a vender su marca y su know-how a otras personas para que generaran este modelo de franquicias. Obviamente casos muy conocidos también inician en estas épocas, como McDonald's, que seguramente ustedes ya habrán visto por ahí la película que salió hace algunos años respecto a la historia de cómo fue que se creó la empresa. Pero en términos generales lo que hacían en este caso es hablar de uniformidad, pero también de estandarización y de procesos súper bien definidos. Recordarán muchos de ustedes que vieron la película o que saben del tema, que algunos de los elementos que más le prestaban atención los hermanos McDonald's tenía que ver con cómo es que la cocina se encontraba acomodada de tal manera que fuera mucho más eficiente. Entonces, este modelo que hacía que las personas dentro de la cocina, que era muy pequeñita, pero que a la vez tenía muchísimas personas, fuera muy, muy, muy rápido, fue lo que le llamó la atención, al final de cuentas, algo que después se quedó con la marca. Y una vez que consiguió esta persona quedarse con la marca, con la empresa, pues procedió todo este modelo de expansión en el cual le vendía a otras personas este modelo de negocio, la forma de generar sus productos y de venderlos al público con ciertas características muy específicas. McDonald's todavía en la actualidad es el proceso o el caso de franquicia más exitosa que existe, por diferentes elementos, no solamente por la cantidad de unidades vendidas o la cantidad de franquicias vendidas, sino también por todos los conceptos que integran respecto a temas de marca, de uniformidad, de metodologías, de capacitación, de contratación de personal y demás. Podrá gustarnos o no la empresa o sus productos, pero de que es un caso de excelencia en el tema de franquicias, lo es. Continúan los años y empiezan otros tipos de modelos muy parecidos a las franquicias. Uno de ellos son las concesionarias, concesionarias como las de automóviles, en los cuales empresas como Ford, Chevrolet y demás empiezan a ofrecerle sus marcas a terceros que las van a utilizar para vender autos. Autos que no necesariamente son propiedad de Ford, sino que le pertenecen a este nuevo inversionista que puede utilizar la marca Ford dentro de su local porque tiene el permiso de la empresa. En este caso tienen una concesión. No es tal cual un modelo de franquicia, pero es algo similar. Y vienen también en esa época las gasolineras, que pasan a ser en algunos casos modelos de franquicia, donde hablamos de servicios que se están empezando a franquiciar. Y gasolineras hay muchísimas. Aquí en México, por ejemplo, existía solamente un tipo de franquicia de gasolinera, todos lo conocemos, Pemex. Hasta hace un par de años, cuando ya se abrió el mercado, fue que empezaron a ingresar algunos otros inversionistas, algunos mexicanos, la mayoría extranjeros. Y de esta forma ya podemos ver gasolineras que no solamente son Pemex, sino también hay gasolineras Móvil, hay de Gulf, hay de diferentes marcas o diferentes compañías como tal. Sigue pasando el tiempo, ahí ya sucedió el boom de las franquicias, todo el mundo, todas las empresas exitosas empiezan a franquiciar y llegamos a esta última década donde empieza un nuevo modelo que denominamos microfranquicias. Y estas siguen siendo modelos de negocio iguales que los anteriores, pero a escala pequeñita. Mientras que un negocio como McDonald's te viene costando $1 millón, una microfranquicia mexicana incluso la puedes encontrar en 10,000 pesos. Entonces, son negocios más pequeños, sí tienen su metodología, su estandarización, sus procesos, sus manuales y demás,
pero están orientados hacia la creación de microempresas, de tal forma que tú vayas a estar consciente de que tu empresa no va a crecer mucho en temas de tamaño, pero probablemente la puedes hacer crecer en temas de ingresos. Básicamente, esto es un breve recorrido histórico de cómo se han dado las franquicias en los últimos 70 años, más el caso de Singer, una década, un siglo anterior. Pero entonces, ¿qué son las franquicias? Ya comentábamos en clases pasadas un concepto por ahí. Vamos a ver este otro concepto que tal vez les quede un poquito más claro a algunos de ustedes. Y también integramos aquí ya, ahora sí, algunos elementos más concretos. ¿Qué es una franquicia? Como lo tenemos en pantalla, podemos decir que es, primero, un modelo de negocios. Y este modelo integra a dos personas, un franquiciante y un franquiciatario. ¿Qué es lo que sucede? El franquiciante le concede al franquiciatario el derecho a comercializar bienes y servicios de acuerdo con ciertas condiciones y prácticas preestablecidas. Estamos hablando de que se le cede el derecho a utilizar la marca y el know-how. Pero esto, muy importante, a cambio de una contraprestación. Es decir, no es solamente de gratis, sino que siempre tiene que haber una contraprestación. Si no lo existe, pues entonces muy probablemente no vale esa franquicia. Y aquí les pongo en particular el enfocado a esta palabra de franquiciante y franquiciatario, porque es muy probable que se vayan a confundir conforme avanzamos en la materia. Son dos las personas principales que participan en la franquicia, el franquiciante y el franquiciatario. El franquiciante, que es el dueño de la marca, y el franquiciatario, que es el que compra los derechos para hacer uso de la franquicia. Es el comprador. Bajo las leyes mexicanas, en nuestro país, la forma correcta de llamarles es así como se los digo: franquiciante y franquiciatario, que son los primeros que tienen ahí en el listado. En otros países, sobre todo en Sudamérica, pero incluso también en algunas partes de España, y aquí en México, algunas personas también, de hecho, le llaman o les llaman de la segunda manera: franquiciador y franquiciado. En todo caso, siguen siendo las mismas personas. El franquiciante es el franquiciador y es el dueño, es lo mismo. Y el franquiciatario, franquiciado o comprador es la misma persona. Entonces, son palabras que se parecen mucho. Solamente tengan en cuenta la posibilidad de diferenciarlos en este sentido. Franquiciante es el dueño, franquiciatario es el que compra la franquicia. Y estas franquicias deben de tener ciertas características, las franquicias en general, y son tres de forma particular. La primera característica que debe tener una franquicia es la marca. Por eso le dedicamos todo este tiempo a hablar sobre signos distintivos. Y me parece que para este punto ya ustedes deben estar muy, muy conscientes de qué es una marca, de qué se compone, cómo va y demás. Entonces, no tenemos problemas ahí. Un segundo elemento que tiene que ver con la uniformidad. Estamos hablando de que todas las franquicias deben tener cierto grado de uniformidad. ¿Qué significa esto? Que todas las franquicias deben tener cierto grado de estandarización o de cierta metodología en la cual se diga cómo hacer las cosas. Esa uniformidad puede estar dada a través de capacitaciones, como lo comentábamos al principio de la materia, o a través de manuales de franquicias. Y una tercera característica, que ya les decía dentro del concepto que es primordial, tiene que ver con la contraprestación. Y esto no es otra cosa más que el arreglo que se da entre las personas por el cual una le va a pagar a la otra. Esta contraprestación entonces incluye temas como el contrato, en el cual se estipula cuánto va a recibir y qué cosa va a recibir cada uno de los dos involucrados, tanto el franquiciante como el franquiciatario. En términos sencillos, el franquiciante tiene que entregarle al franquiciatario manuales de franquicias, capacitaciones, el know-how, derechos para usos de marcas, nombres comerciales y avisos comerciales,
y todos aquellos elementos tangibles o intangibles para que pueda desarrollar el modelo de negocio. Y el franquiciatario le tiene que dar al franquiciante básicamente una cosa, que es dinero. Dinero en forma de regalías que se van a estipular dentro de ese contrato si se desarrollan de forma fija o de forma variable o mixta a través de periodos preestablecidos o de ciertos momentos en que se los vayan a estar pidiendo. Pero no es el único elemento que se le va a entregar. El franquiciatario, además del dinero, tiene que entregarle al franquiciante otros elementos como reportes periódicos sobre cómo va la franquicia, ciertos datos que el franquiciante requiere para seguir operando y demás. Ok. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No, profe. No, profe. Excelente, continuamos. No, profe. Una vez que tenemos comprendido este concepto de franquicia y definimos ya ahora sí cuáles son las características principales, vamos a ver cuáles son los tipos de franquicia. Y en general son 3 tipos de franquicia principales y por ahí algunos adicionales. Y este es un punto súper importante para que entiendan qué cosa sí es y qué cosa no es una franquicia y que veamos más o menos cuáles son las franquicias que existen o que manejamos, por ejemplo, aquí en México. Primero, les voy a hablar de la franquicia comercial. Este es un tipo de franquicia en el cual el franquiciante le cede los elementos necesarios al franquiciatario para la venta de productos al consumidor. Ojo, aquí ya integramos al consumidor, que no es ni el franquiciante ni el franquiciatario. Es la persona que va a consumir el producto. Entonces aquí el franquiciante le brinda esos elementos necesarios para que le pueda vender sus productos. Estamos hablando básicamente de que yo te digo qué productos le vas a vender y te entrego en algunos casos esos productos ya terminados. O te entrego la metodología para que tú armes los productos y después ya se los vendas al consumidor final. Estas son las franquicias más comunes. Aquí se incluyen la mayoría de las empresas que funcionan bajo este modelo, que principalmente tiene que ver con temas de alimentos, como KFC, como McDonald's, pero también algunas otras que simplemente son aspectos comerciales, donde te entregan el producto ya hecho y tú simplemente lo comercializas, como el caso de perfumes europeos. Interrumpa. Mande. Ok. Es que se me traba un poco, bueno, lo tengo con datos, perdón, es que la información se va un poco tardada. Se me está trabando mi computadora porque lo tengo con datos. Solamente si se llega a salir de vez en cuando un poco mi nombre es por esa razón, o sea, no me está saliendo a propósito. Estoy checando. Como quieras. Porfa, si te sales y ya no puedes entrar, no te preocupes, nada más revisas el video de la sesión posteriormente. Gracias. Lo mismo va para los demás. Si tienen algún problema, pues no se preocupen. Las sesiones se están grabando todos los días. Vamos a continuar ahora entonces. Les decía, la franquicia comercial es la que existe en la mayoría de los casos y principalmente en temas de restaurantes o en aspectos de productos que se entregan ya terminados solamente para que el franquiciatario se los venda al consumidor. Por ahí seguramente algunos de ustedes tienen pensado que los OXXOs son franquicia. Y uno de los puntos principales que hay que comentar en la materia es responder a esa pregunta. Profe, ¿el OXXO es una franquicia? Y se los dejo muy en claro, el OXXO no es una franquicia. OXXO no es una franquicia. Este tipo de negocios funciona bajo un modelo de empresa al cual se le denomina contrato de comisión mercantil. En este caso, técnicamente quiere decir que todos los OXXOs le pertenecen a la misma empresa, en este caso a Grupo FEMSA. Entonces, a diferencia de una franquicia donde tú te conviertes en el dueño de la tienda con el derecho a usar los derechos de marca de alguien más, los OXXOs no son así. El que es líder de tienda no es el dueño,
es solamente un empleado más. Si FEMSA dice vamos a cerrar ese local, pues ese empleado probablemente será despedido. Entonces no tiene esta capacidad de decisión como si lo tiene un franquiciatario. Los OXXOs funcionan bajo contrato de comisión mercantil, no es una franquicia. A pesar de eso, sí hay algunas personas que no son FEMSA, que manejan OXXOs, pero eso es a través de un contrato por separado. Sigue sin ser franquicia. ¿Vale? Vamos al segundo tipo de franquicia entonces. El que pasamos era comercial. Aquí hablamos ahora de las franquicias de servicios. Estos son modelos en los cuales los servicios se ofrecen bajo una metodología dada por el franquiciante. Aquí, obviamente, por el tema de ser aspecto intangible, el know-how juega un papel clave. Es un factor sumamente relevante en este tipo de servicios. No quiere decir que en la comercial no, pero en este especialmente juega un factor mucho más importante. Sobre todo, en el sentido de que si la capacitación o los manuales que se le entregaron al franquiciatario no son buenos, pues el servicio que se entregue al consumidor no va a ser bueno tampoco. De ahí la importancia de que el know-how se transmita de una forma adecuada. ¿Qué tipo de franquicias existen en este sentido? Existen de todo tipo. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes conoce Inglés Individual. Esto es una franquicia de escuelas de inglés que funcionan bajo una metodología específica. Están en todo México y en algunas partes de Centro y Sudamérica. Aquí en Ciudad Victoria, de hecho, existía, no sé si todavía lo hagan, una franquicia de inglés individual sobre el 8. No estoy seguro si sigue existiendo. Otra puede ser servicios automotrices, como en este caso EPS, Engine Power Shop. Es una empresa también, un taller mecánico que es bajo un modelo de franquicia. En Victoria aquí también existe este tipo de negocio. Está justo en el 8 también, cerca de Grande Campestre, a un lado del banco, del Banco Santander, que está cerca de Grande Campestre. O al menos ahí estaba, ya tengo un par de meses que no paso por ahí, pero ahí estaba esta franquicia. Y otras franquicias también pueden ser, por ejemplo, de unidades inmobiliarias o hipotecarias, como el caso de Alfa. Esta es una franquicia que no existe en Victoria, pero existe en varios estados de la República Mexicana, y básicamente se dedica precisamente a la venta de bienes inmuebles, digamos casas, terrenos, edificios y demás. Entonces hablamos de franquicia comercial, que era la anterior, y en este caso franquicias de servicios. Así como cuando hablamos de tipos de empresas comercial, industrial de servicios, las franquicias funcionan de forma similar. De hecho, las siguientes son las franquicias industriales. Y aquí estamos hablando de que el franquiciante cede el derecho de fabricar los productos de su marca y la comercialización de los mismos, incluyendo procedimientos administrativos, de venta y de gestión general, a un franquiciatario. Entonces, para recapitular, en la franquicia comercial yo te entrego productos y te digo cómo venderlos. Pero los productos yo los hice, no los hiciste tú. En el servicio yo te digo cómo brindar el servicio y tú después se lo brindas a un consumidor. Y en industrial yo te digo cómo se hacen los productos para que tú los hagas y después se los vendas al consumidor. En este caso, el ejemplo más popular quizá del mundo tiene que ver con Coca-Cola, que a lo largo de todo el planeta cuenta con ciertos aliados que les colaboran con la producción y durante ciertas partes del proceso de elaboración de sus artículos. En este caso, estamos hablando del ejemplo de FEMSA, donde esta empresa de Nuevo León tiene un contrato con Coca-Cola, un contrato de franquicia industrial, en el cual producen como tal el refresco, lo embotellan y lo comercializan.
Ojo aquí, eso no quiere decir que FEMSA sepa la receta secreta que tiene Coca-Cola o que tenga cierta facilidad para poder replicarlo. No. Lo que sucede es que para este tipo de contrato en particular, Coca-Cola le brinda a FEMSA los jarabes, los productos base de cada uno de sus artículos, y FEMSA se encarga simplemente de combinarlos para después embotellarlos y repartirlos. Es decir, FEMSA no crea la Coca-Cola, solamente la combina para tener un producto final. Y ese sería un caso de franquicia industrial. De hecho, hay muy pocos conocidos de franquicias industriales. La mayoría tiene que ver con empresas orientadas hacia el tema de los textiles o de temas automotrices, básicamente maquiladoras o empresas industriales en general. Esos son los tres tipos principales de franquicia. Además de esas, existen algunas otras que seguramente habrán escuchado. Una de ellas, por ejemplo, son las franquicias deportivas. Aquí estamos hablando de marcas que le pertenecen a una liga entiéndase como la organización sobre la cual se desarrolla todo un campeonato deportivo. Entonces, esta marca le pertenece a esa organización, a esa liga, y se le puede franquiciar a ciertos inversionistas. En este caso es un poquito diferente la forma de franquicia, porque el inversionista puede cambiar nombres, cambiar logotipos, cambiar colores, cambiar todo como se ve, y seguir siendo una franquicia propiedad de la liga. Básicamente funciona para que dentro de esa liga tú puedas participar. Si tú no compras una franquicia, no podrás participar. Una cuestión importante es que este tipo de franquicias deportivas se rigen bajo las normas, reglas y procedimientos que establece la liga. Entonces, a pesar de que tú eres el dueño del equipo, pues no eres necesariamente el dueño de las reglas o de los procedimientos. Y esto es muy común en ciertas partes, sobre todo en Estados Unidos, donde la NBA funciona bajo modelos de franquicias. Cada uno de los equipos de la NBA son franquicias. De hecho, si la NBA, por ejemplo, que es el dueño en este caso de las marcas, se da cuenta que una de sus franquicias, por ejemplo la de Chicago, no está generando las ventas que esperan, pueden ofrecerle la franquicia de Chicago, digamos, a los de, no sé, McAllen. Y si hay un inversionista de McAllen que quiera comprar la franquicia de Chicago, lo que puede hacer es comprarla, llevarse a esa franquicia a McAllen, y en lugar que se llamen los Toros de Chicago, los Bulls de Chicago, le va a cambiar a los Toros de McAllen, en este ejemplo hipotético. Y se mantendrán quizá los mismos colores o se los puede cambiar. Y se mantendrá el mismo logotipo o se lo puede cambiar. Pero cuando le cambie los colores o le cambie los logotipos, no le van a pertenecer al inversionista, le va a pertenecer a la liga. Porque la franquicia sigue siendo de esa organización, en este caso la NBA. Lo mismo funciona para la NFL, para la MLS, es decir, para fútbol americano, para fútbol soccer, para el campeonato de hockey y para algunas otras franquicias de aquel país. En México tenemos algo parecido con la Liga MX, donde los equipos que ustedes conocen, América, Cruz Azul, Chivas, Pumas, Tijuana, además, todos son considerados como franquicias que también se pueden vender y funcionan exactamente igual. Pueden cambiar de ciudad y cuando cambien de ciudad cambian también de nombre, de logotipo, de mascotas y todo este proceso, pero se siguen rigiendo bajo la normativa que establece la propia liga. Finalmente, un último tipo de franquicias que no es de las tradicionales, pero que hay que comentarlos, son las denominadas franquicias maestras. Este tipo de franquicias es una modalidad en la que el dueño de la marca, el franquiciante, le otorga a otra empresa el derecho de explotar una franquicia en un territorio amplio, con el fin de que éste cierre más tarde acuerdos de franquicia con otros. ¿Qué quiere decir esto? Una franquicia normal es yo soy el franquiciante y te entrego a ti el derecho para que tú utilices mi marca. Para ponerlo como un ejemplo, yo soy el dueño de Domino's, tú me compras una franquicia. Eso quiere decir que tú vas a poner un restaurante Domino's.
Listo. Pero cuando hablamos de franquicias maestras, significa lo siguiente. Yo soy dueño de Domino's. Te entrego a ti la posibilidad de que hagas uso de las franquicias como a ti te plazca. Y entonces tú tienes la opción de poner tus propios Domino's, pero también venderle franquicias más adelante a otras personas. Básicamente tú tienes el control de Domino's en cierto lugar que yo te permití. En este caso particular, vamos a hablar de una empresa que se llama Alsea, así como lo tiene en pantalla. Alsea es una de las empresas más importantes a nivel mundial en el tema de franquicias. En el caso de México, Centroamérica y algunas partes de Sudamérica, es el franquiciatario maestro de empresas como Domino's, Starbucks, Burger King, Italianis, Chili's, P.F. Chang's, California Pizza Kitchen, La Finca, Vips y algunas otras empresas similares. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero poner una franquicia de Starbucks, yo no voy a Seattle, Washington, en Estados Unidos, a pedir una franquicia. Lo que hago es marcar al SEA, que es el franquiciatario maestro, y que ellos tienen la propiedad o el derecho de hacer uso de las franquicias en México, en Centroamérica y en algunos países de Sudamérica. Entonces, en lugar de contactar a Domino's International Corporation, yo voy a contratar a Alsea para que me venda una franquicia de Starbucks o de Domino's o de cualquiera que les comentaba hace un momento y que tenemos aquí en pantalla. Así básicamente es como funciona una franquicia maestra. No todas las franquicias cuentan con franquicias maestras, pero en algunos casos es bastante conveniente porque te facilita la gestión de los negocios. Empresas tan grandes como estas 8 que tenemos en pantalla, las cuales tienen franquicias en muchas partes del mundo, no pueden manejar desde un solo nivel corporativo a cada una de ellas. Por ende, digamos que genera unidades de negocio o franquicias maestras, como el caso de Alsea, que les va a gestionar y después les va a reportar a ellos todo lo que suceda. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? No, profe. No, profe. Ok, vamos a continuar. Una vez que tenemos ahora sí ya comprendido qué son las franquicias, cuáles son sus tipos y sus características principales, vamos a indicar algunas particularidades sobre esos elementos. Decíamos, existen 3 características principales de las franquicias. ¿Quién me las dice? ¿Cuáles son las 3 características principales de las franquicias? Marca, uniformidad y contraprestación. Muy bien, esas son las 3 principales. Les decía, ya platicamos muchísimo sobre marca, llevamos por ahí varios casos al respecto. Pero ¿qué pasa con la uniformidad y con la contraprestación? Para la uniformidad existe un elemento muy importante en todas las franquicias que se denomina como tal manuales de franquicia. Decíamos, las capacitaciones son importantes, pero una vez que terminan la capacitación, si no apuntaste nada o no te quedaste con algo en físico, no va a servir de nada. Por ende, es tan importante que exista algún documento donde se plantee todo el proceso que se tiene que llevar a cabo para desarrollar la franquicia. Y en este caso, requerimos de este tipo de documento. ¿Qué es un manual? Básicamente es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos en alguna materia. Los manuales nos permiten comprender mejor cómo es que funciona algo, sea un objeto, sea una herramienta, sea un tema meramente intelectual o un modelo de negocios, de forma ordenada y concisa. Entonces, un manual seguramente ya lo han visto, de hecho sé que lo han visto en otras materias, como por ejemplo un manual de procedimientos, un manual de organización, un manual de políticas. Esos tipos de manuales que han visto en otras materias, básicamente cuando hablamos de franquicias, son cosas que se extrapolan al 4 a 5 veces su nivel de importancia. Cuando hablamos de un manual de procedimientos dentro de una empresa, si tú no tienes ese manual,
De todas formas, dentro de la organización habrá gente que sabe el proceso y te dirá cómo se hace, o le dirá al nuevo cómo se hace y listo. Pero cuando hablamos de una franquicia y la persona que vive del otro lado del país o al otro lado del mundo tiene alguna duda, no es como que rápidamente pueda venir conmigo o hablarme o mandar un mensaje y yo le voy a responder. Porque si yo tengo la capacidad de tener tantas franquicias que están del otro lado del mundo, seguramente no voy a tener tiempo para atenderlo. Entonces, para evitar eso, simplemente se va al manual y ya identifica qué es lo que se tiene que hacer. En específico, los manuales que denominamos de franquicia, entonces los podemos conceptualizar como documentos que concretan en forma sistemática una serie de elementos tanto administrativos como operativos y técnicos, y que tienen el fin de transmitir, orientar, informar, pero sobre todo estandarizar o uniformar la forma de trabajar de los integrantes de la empresa. De esta forma se permite unificar los criterios de desempeño, los cursos de acción y la forma de trabajar que se debe seguir para poder cumplir tanto con la filosofía de la empresa como con los objetivos organizacionales. Esos son los manuales de franquicia. Básicamente documentos que nos permiten decirle a mi franquiciatario cómo tiene que trabajar para que sea su franquicia igual que todas las demás. Y existen ciertas reglas básicas de los manuales. Técnicamente tenemos 3 elementos que tenemos que tener en cuenta siempre que tenemos o que entregamos algún manual de franquicia. Estas reglas son las siguientes. Regla número 1. Hay que evitar términos confusos. Cuando hablamos de un manual de franquicias o de hecho de cualquier tipo de manual, tenemos que tratar de escribirlo con el lenguaje o con el tipo de palabras más sencillos para que cualquier persona pueda entenderlo. De esta manera, no importa si la persona que va a leer ese manual tiene estudios muy elevados o solamente tiene los más básicos, va a poder entender qué significa cada uno de sus expresiones o sus elementos. Entonces, hay que evitar esos términos confusos. Número 2, evitar imprecisiones y generalidades. Si tú piensas que lo que estás planteando dentro del manual pueda prestarse a cierta error por parte de quien lo está leyendo, pues entonces trate de ser lo más específico posible. Digamos que dentro de mi empresa me dedico a hacer hamburguesas. Y parte del procedimiento que yo quiero poner dentro de mi manual tiene que ver con cómo es que se debe de asar esa hamburguesa, porque mis hamburguesas son de carbón. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, una vez lista la hamburguesa cruda, se procede a poner sobre el asador. Y cuando esté terminada, se pone, se combina con el pan de hamburguesa y los demás ingredientes. En ese lapsus, entre que se pone el asador y termina o ya está lista, yo no le estoy diciendo al franquiciatario o a la persona que lo está leyendo cómo saber cuándo está lista. De ahí entonces él se puede confundir y poner algo que no está de forma adecuada. Como en el caso de que a él le guste que la carne esté un poquito más cruda o que esté muy bien cocida, y habrá clientes a los que no les gusta eso. Entonces, de ahí la importancia de decirle con la mayor especificidad posible cómo es que se tiene que hacer. En este caso podríamos decir algo como que se podrá saber que la hamburguesa ya está lista cuando alcanza una temperatura interna de 187 grados centígrados. Hay que considerar que si se pasa de los 195 grados centígrados, la hamburguesa ya no podrá ser servida porque tendrá una cocción de más. Y si se encuentra por debajo de 180 grados centígrados, tampoco deberá servirse, ya que el hecho de que se entregue carne cruda podría afectar al comensal. Diciendo eso, ya estamos siendo mucho más precisos. Entonces, quien está elaborando el producto
ya vas a ver. ¿Cuándo está lista? Cuando el termómetro me marque 185 grados. Si no me marca 185 grados, la tengo que dejar hasta que esté lista. Es mucho más preciso. Finalmente, tercer apartado, tercera regla básica para la elaboración de manuales. Si el procedimiento está incompleto, entonces no tenemos nada. Si yo no le estoy diciendo la forma completa de desarrollar ese proceso, pues al final de cuentas es como si no tuvieran manual. Entonces tenemos que estar bien conscientes de que todo lo que estamos planteando dentro del documento está completo, de que no le hace falta nada. Y si le hace falta algo, hay que añadírselo y no esperar a ver qué pasa. Entonces, estas reglas son básicas tanto para manuales de franquicia como para cualquier otro tipo de manual que han visto durante su carrera. Específicamente hablando de nuestro concepto, hay 3 manuales que son los más importantes. En este caso, estos 3 manuales son los que la Asociación Mexicana de Franquicias considera como los de mayor importancia, los que todos deben de tener. El primero es el que denominamos manual de preapertura y apertura o de variables previas. Este es un manual que debe de contener, entre otras cosas, el cronograma de apertura, es decir, cuál va a ser el procedimiento para que la empresa pueda abrir una vez que ya está iniciada. Número 2, cuáles son los trámites y permisos que tiene que hacer el franquiciatario ante las leyes locales para poder iniciar con el negocio. Número 3, cuáles van a ser las remodelaciones y adecuaciones que tiene que hacer en algún local comercial para que se pueda utilizar tal como lo maneja la franquicia original. Número 4, los servicios y actividades de apertura. Habrán visto que algunas empresas realizan ciertas campañas o ciertos procesos en los cuales se tratan de acercar un poquito más a la gente cuando apenas van a abrir. Muchos recordarán, por ejemplo, el caso de Carl's Jr. de hace 3 años aproximadamente, 4. No estoy seguro de cuánto tiempo tiene abierto. Pero cuando abrió aquí en Ciudad Victoria, y de hecho pasa lo mismo prácticamente en cualquier parte de México, cuando abre una nueva sucursal, lanza esta promoción de que los primeros 50 clientes van a obtener un año de hamburguesa gratis. Entonces, eso vendría a ser, por ejemplo, una de las actividades de apertura. Y finalmente, lo que yo considero que es el apartado más importante de este manual, que tiene que ver con las instalaciones y equipamiento, donde se le dice tal cual al franquiciatario cómo es que debe de estar organizado en la parte interna todo el negocio. Estamos hablando de ubicación de los muebles, estamos hablando de decoraciones, de colores de paredes, estamos hablando de medidas, tamaños, organización interna como tal de la infraestructura del local y además de contar con el equipo, el mobiliario y todos aquellos elementos que permitan a la empresa tener esta uniformidad o estandarización en su parte interna. Todo esto es lo que incluye el manual de preapertura y apertura. Vamos al número 2, que es el manual de operaciones. Y este, hablando de los 3 manuales, es el más importante. Porque aquí es donde tú le dices al franquiciatario cómo es que tiene que hacer las cosas. Digamos que en el primero le dices qué es lo que tiene que hacer. En el segundo le dices cómo es que lo tiene que hacer. Y aquí estamos hablando de plantearle todos y cada uno de los procedimientos para que opere de forma exitosa. Procedimientos orientados hacia temas administrativos, orientados hacia temas organizacionales, hacia temas tal cual de la operación, si es por ejemplo una empresa de alimentos, hacia temas de cocina, o si es una franquicia de educación, hacia la metodología para brindar sus clases, procedimientos sobre cómo vas a comprar o abastecer de materia prima a tu negocio, procedimientos de seguridad, de higiene, mantenimiento, marketing, publicidad y demás. Todos esos procesos tienen que estar en este segundo manual. Finalmente llegamos al tercero, que es el que a mí me gusta más. Es el que maneja toda la imagen o toda la identidad
de la marca. Es el manual de identidad o manual de imagen. Y en este caso hablamos de elementos como indicar cuál va a ser el logotipo, cuál va a ser la imagen general de la empresa, los colores organizacionales, la forma de manejar la publicidad, la forma de establecer la tipografía de la empresa y todos aquellos elementos que integran lo que es la imagen corporativa que va a manejar tu franquicia. Esto es el tercer manual y les decía el que más me gusta porque es el más atractivo, el más bonito, el que está más padre. Esos tres manuales, conforme avanza la materia, los vamos a tener que desarrollar. No obstante, no voy a ser, afortunadamente para ustedes, tan estricto en este caso como lo he sido en años pasados con otros compañeros. En primera instancia porque no tengo la posibilidad de revisarle a todos por separado con ese nivel de digamos, de detalle, pero también en segundo lugar porque ustedes no tienen la posibilidad de realizar sus trabajos de la forma más eficiente posible. Entonces, les aviso una vez, vamos a hacer estos tres tipos de manuales. Y el primero que hay que desarrollar tiene que ver con el manual de imagen corporativa. El día de mañana, esperemos que esté un poquito mejor el clima para que estén todos conectados. Y les podré indicar con mayor detalle cómo es que se van a empezar a desarrollar cada uno de estos manuales. Ya solamente para concluir este tema de manuales de franquicia. Hay que comentar que los manuales entonces son la representación y la transmisión del know-how que previamente han pasado por un proceso de aprendizaje y maduración y, muy importante, deben de resolver y cumplir con necesidades y requerimientos del usuario, en este caso del usuario del manual, para el caso de las franquicias, del franquiciatario. Entonces, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, acá en el chat me pregunta Esther que si van a ser individuales. No, no van a ser individuales los proyectos que vamos a estar manejando, pero tampoco van a ser en equipos grandes. Lo vamos a hacer muy probablemente en parejas. Entonces, ahorita, bueno, estamos la mayoría, somos 28, 26 alumnos. Les adelanto, mañana vamos a verlo con más detalle, pero les adelanto que vamos a trabajar por parejas y estas parejas, cada una de ellas, cada uno de ustedes, va a contar con una empresa real o ficticia. Lo vamos a estar por ahí sorteando el día de mañana. Parejas de 3, no, parejas de 2. Entonces, en este caso particular, no hay forma de negociación. No voy a cambiar la postura, salvo probablemente un equipo que se tenga que hacer de 3 solamente, en el caso de que seamos un número impar al final de cuentas. Entonces, sí, ustedes van a hacer los equipos de estas parejas. Les voy a dar por ahí algunos minutos el día de mañana, pero ya lo pueden ir pensando. También les adelanto, este es una noticia que les voy a dar mañana, pero se los adelanto una vez. Básicamente con estos temas que vimos el día de hoy, más si acaso uno que vamos a ver el día de mañana, concluimos esta primera unidad de la materia. Entonces, tenemos por ahí dentro de los rubros de evaluación de la unidad, entre otras cosas, caso práctico, tareas y examen. El examen entonces lo tenemos programado para el próximo día martes. Es en específico el martes 26 de mayo. Entonces también les comento para que vayan preparándose para esa evaluación. Las diapositivas de la unidad van a estar cargadas en Classroom a partir del día de mañana. Tan pronto, ya estamos en la tercera semana. El examen lo estamos haciendo en la cuarta, entonces, sí, ya tan pronto. Entonces, con estos temas que vimos el día de hoy, más lo que vemos el día de mañana, vamos a concluir esta unidad.
Ya nos extendimos, de hecho, bastante, sobre todo con el tema de marcas. En todo caso, por ahí para los que piensan que es demasiada información, vamos a realizar un repaso el día de mañana también, donde veremos los puntos más importantes que tienen que contemplar cuando estén estudiando para su evaluación del día martes. Se parece a los memes, los profes poniendo mucha tarea en un día. Ninguna, de hecho no les he puesto tareas. Y eso les debe asustar porque eventualmente les voy a poner bastantes al mismo tiempo. Sí, el repaso les va a servir bastante. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que vimos el día de hoy? Estuvimos hablando sobre manuales, sobre las características de las franquicias, el concepto de franquicia y un poquito de antecedentes, además de los tipos de franquicia. No tiene mucha complicación, por eso lo vimos tan rápido. Las características son 3. Es la marca, es la uniformidad y es la contraprestación. Mañana justo vamos a ver un poquito de temas de contraprestación y concluir la parte de uniformidad. El tema de marcas ya lo tienen dominadísimo. Tipos de franquicias, son 3, industrial, comercial y de servicios, más las franquicias maestras que, como decíamos, son franquicias o franquiciatarios que controlan a esa marca en todo un país. Y las franquicias deportivas que vienen a jugar aparte. Y pues bueno, en términos generales esos son más los manuales que acabamos de ver, que son 3, el de preapertura y apertura, el de operaciones y procesos, y el de imagen corporativa o de identidad de marca. Ok, el día de hoy entonces vamos a terminar temprano la sesión. Espero no tengan algún problema con eso, y si lo tienen, pues bueno, me podrán por ahí comentar más adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? No, profe. No. Excelente. Entonces, qué bueno que a la mayoría de ustedes sí se pudo quedar, que no se les fue ni la luz ni el internet. A los que sí, pues ahí les comenten, por favor. La sesión va a estar en Classroom y en todo caso mañana vamos a dar un repaso, entonces no se preocupen mucho. Ok, por ahí subiré esta clase mañana. Sí, mañana va a estar ahí dentro de Classroom, tanto el video de la sesión, y mañana también les cargo la presentación completa en PDF para que la puedan tomar como base para estudiar. Los demás, todo bien. Excelente. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan una excelente noche. Tengan cuidado por ahí con los truenos, relámpagos y la lluvia. Y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta luego.